Como todos los años, ha llegado el final. Todos, absolutamente todos, queremos dos cosas: cerrar algunos ciclos cuando termine el año, pero más aún, todos anhelamos comenzar el nuevo año con metas y motivación. No obstante, este año no va a ser trascendente para tu vida si no reflexionas sobre los aprendizajes que tuviste este año, sobre lo que lograste y lo que no, y utilizas estos conocimientos para crear un sistema que te permita cumplir las nuevas metas del próximo año. Solo piensa cuántas metas de las que te propusiste a comienzos del año lograste cumplir al final de este. ¿Cuántas de ellas? Solo hay una razón por la que no pudiste cumplir muchas de estas metas: porque no tienes sistemas que te ayuden a llegar a ellas. Y no solo es ahora, no solo es a ti tampoco. La mayoría de las personas empiezan con metas claras, con motivación altísima, pero a medida que va pasando, a medida del transcurso del año, estas metas van volviéndose mucho más lejanas. Su cumplimiento va alejándose mucho más y al final terminan no cumpliéndolas. En este video compartiré algunos de los puntos clave que tienes que tener en cuenta desde ahora y que debemos empezar a trabajar desde ya para que el 2025 sea el mejor año de tu vida. Algunos sistemas efectivos que puedes implementar para que logres tus objetivos a final de año. Así que si quieres transformar tu vida y hacer del 2025 un año inolvidable para ti, comencemos con el primer punto. ¿Cómo es que terminamos? Es importante realizar este ejercicio para que sepamos cómo finalizamos en realidad el año, para que tengamos los puntos clave a trabajar, los puntos fundamentales, y para que en general no nos mintamos a nosotros mismos. Entonces, te recomiendo hacerlo en una libreta física, ya que a mi modo de ver es mucho más trascendente. Porque si lo haces en una aplicación desde tu computador, o como lo vamos a ver más adelante, desde algunas aplicaciones, esta primera parte no va a ser del todo trascendente, no va a modificar porque necesitamos algo tangible. Entonces me parece en general mucho más cómodo y mucho más adecuado en este momento coger una libreta con un bolígrafo y anotar. Para comenzar con la primera parte de esta reflexión crítica, vamos a preguntarnos cómo iniciamos el año. Y para esto vamos a abrir nuestra libreta y vamos a anotar en 2 columnas las metas que teníamos al iniciar, y en la segunda si cumplimos o no estas metas. Eso es lo primero que debemos hacer. Teniendo esta tabla con 2 columnas, vamos a identificar las metas que no se lograron cumplir. Y lo que nos debemos preguntar en nuestra cabeza y debemos anotar es por qué no se cumplieron, por qué pensamos que nos faltó y qué persona es la que deberíamos ser para que en realidad esas metas sí se hubieran cumplido. Ya teniendo esta tabla, este primer ejercicio realizado que te puede tomar 20, 30 minutos incluso, porque tienes que hacer introspección, mirar qué lograste y qué no, y entender más allá de qué lograste y qué no, la razón y el fundamento de por qué no lo hiciste o de por qué sí lo hiciste. Ahora bien, podemos pasar a la segunda parte de este ejercicio. Construir otra tabla, pasar esa página, y en esa tabla tenemos 2 columnas. Los aspectos y puntos importantes que desarrollamos de manera positiva en el 2024, y en la segunda columna los aspectos en los que no logramos profundizar mucho, que se nos quedaron atrás con respecto a los positivos. Por ejemplo, mis aspectos positivos, los aspectos y puntos fundamentales de mi vida que vi potenciados en 2024 fueron mentalidad, adquisición de conocimiento, estado físico y también desde el punto de vista económico. Pero por otra parte, como todo tiene que ser balanceado, por profundizar en esos puntos importantes de mi vida, descuidé algunas relaciones sociales con amigos y también descuidé lo más importante para mí, que es muchas de las relaciones familiares, muchos de esos vínculos que tenía, simplemente no me quedaba tiempo y los descuidé. Es importante que sea realista en la participación y en general en esta introspección y en este balance, porque van a ser estos puntos y la sinceridad que tengamos en este ejercicio lo que nos permita plantear nuestros nuevos objetivos a largo plazo. Aquí es donde debemos parar. Debemos pensar por qué no cumplimos esos puntos, por qué no desarrollamos esos aspectos de nuestra vida y si en realidad están alineados con la persona y con los valores que tenemos. Si para mí lo más importante es la familia, ¿qué pasó?
Si para mí lo más importante son las relaciones, estar bien conmigo mismo, ¿qué pasó? Es hora de ver claramente lo que en realidad y las causas profundas de cada uno de esos aspectos que no pudimos trabajar, porque muchas veces los valores no están alineados con nuestras acciones y este es el punto en donde debemos hacer ese balance. Por ejemplo, las expectativas pudieron ser muy altas. Muchas veces no somos conscientes de los límites que tenemos. Puede ser que tú querías potenciar mucho tu físico, pero no te diste cuenta que otras prioridades, responsabilidades demandaban mucho de tu tiempo y por ende no lo lograste. Hay limitaciones y muchas veces cuando las limitaciones son muy altas es porque las expectativas en principio también lo fueron. Y por ende, como no lograste ese objetivo en un corto plazo, como no lograste un resultado tangible, deshiciste el proceso. Porque el cerebro tiene que ver resultados a corto plazo para continuar a largo plazo. Por ende, uno de los problemas, te recomiendo que mires en realidad si fueron las expectativas. O también, como cada punto, cada aspecto de tu vida está interconectado entre sí, somos sistemas complejos, así es como funciona nuestra mente y nuestro cuerpo, puede ser que la falta de desarrollo de unos aspectos se vea perjudicada por la falta de desarrollo también de otros. Por ejemplo, para tener buenas relaciones, antes tienes que tener una buena mentalidad, porque no puedes transmitirle una energía que no es, no puedes demostrar una persona que no eres a los demás y si no estás conforme con quién eres, pues obviamente esto se va a ver reflejado y los demás van a percibir eso en ti, por ende que se vean perjudicadas tus relaciones. Otra de las razones muy importantes que te había hablado unos minutos antes es que a veces priorizamos unos aspectos de nuestra vida y evidentemente no podemos hacerlo todo. Te lo quiero decir, no lo vas a lograr todo. No vas a tener un físico ejemplar, no vas a tener una mentalidad ejemplar, no vas a tener unas relaciones ejemplares, todo en un solo año. Porque tienen que haber desbalances para que puedas progresar exponencialmente en unas cosas. O a mi modo de ver, ese es el punto de la vida y ese es el punto del progreso en un año. Tienes que descuidar algunas cosas para que también puedas progresar mucho más en otras. Y eso no está mal. La pregunta es si estás dispuesto a hacer esos sacrificios que demandan las metas que tú quieres, que demandan el punto que tú quieres llegar. Si no estás dispuesto, ok, puedes optar por un estilo de vida más equilibrado, pero ten en cuenta que no vas a lograr un aumento exponencial si todo ese estilo de vida equilibrado lo mantienes siempre en tu vida. Este es el punto en que debes elegir cuáles aspectos quieres potenciar, quieres mejorar, quieres explotar en el 2025. Y debes de tener en cuenta a cuáles les vas a dedicar mucho menos tiempo porque tienen mucho menos peso de tu vida en este momento. No quiere decir que para toda la vida tengan el mismo peso, sino que en este momento quieres potenciar algunos aspectos de tu vida. Y te recomiendo que máximo sean 4, relaciones sociales, mentalidad, físico, cualquier cosa que tú quieras potenciar, escríbela. Y en especial te digo que sean máximo 4, porque si escoges más de 4, tus metas van a ser menos ambiciosas, porque no vas a tener el mismo tiempo, porque no vas a lograr cumplir las mismas metas si son más de 4, porque tienes muy poco tiempo. Entonces, te recomiendo que sean máximo 4 si puedes menos para que logren ser esas metas ambiciosas y puedas exigirte al máximo en todo lo que tienes. Puedas lograr dar tu potencial y que no te frustres en el proceso porque las metas eran muy ambiciosas y por la falta de tiempo no las lograste cumplir. El segundo paso es ponerse una meta realista en esos puntos, en esos aspectos fundamentales que queremos potenciar. ¿Y cómo me pongo una meta realista? El primer punto que debes trabajar es delimitar ese aspecto. Porque yo puedo decirte que quiero mejorar mi físico, pero para ti mejorar mi físico es subir de peso, ganar masa muscular. Pero para otra persona puede ser disminuir de peso. Para otra persona simplemente debe ser adquirir buenos hábitos alimenticios o también mejorar en algún deporte. Todo eso está en el punto de vista físico, en el punto de vista de tu bienestar físico, de tu bienestar en general. Todo depende de la meta que quieras lograr, todo depende de ese punto que quieras profundizar.
porque entre más delimitado sea esa meta, podremos crear de mejor forma un sistema que nos ayude a seguirla, que nos ayude a completarla y que al final de ese periodo de tiempo tú digas: estoy orgulloso de que pude lograr esta meta tan ambiciosa que en un principio me propuse. De este modo te vas a dar cuenta que la única forma de verificar si la meta es lo suficientemente específica y está lo suficientemente delimitada es que puedas sintetizarla en una sola oración. Una sola oración para cada meta que tengas en cada uno de esos aspectos a trabajar en tu vida. Llegados a este momento donde, por ejemplo, en mi caso tenemos solamente 4 metas que deseo cumplir, 4 aspectos que quiero trabajar en este 2025, te quiero hablar de un principio muy importante en la gestión y organización del tiempo, el principio de Parkinson. Este nos dice que el tiempo que le dedicamos a una tarea no depende de la complejidad de ella, sino depende del plazo máximo que le destinemos a la realización de ella. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero escribir 2 páginas para una disertación, para un discurso, para una exposición, y le doy un plazo de 1 semana, hasta el último día te aseguro que lo vas a completar. Pero si yo le doy un día o incluso 2 horas, en esas 2 horas tienes que terminar ese trabajo. En esas 2 horas tienes que entregarte a ti mismo ese objetivo. Entonces, muchas veces no depende de la complejidad de la tarea, sino depende del tiempo que le dediquemos a ella. Así que vas a dividir los 12 meses del año en la cantidad de metas que tengas. Por ejemplo, si ese número te da 3, es porque tienes 3 meses para lograr cada una de esas metas. Si yo tengo 4 metas, voy a tener 3 meses. Pero si yo tengo 2 metas solamente, voy a tener 6 meses. O si tengo 3 metas, voy a tener 4 meses. Hasta este punto solo hemos utilizado una herramienta, la libreta física. Pero ahora nos vamos a pasar al computador. ¿Para qué? Para establecer un sistema de acción que nos permita cumplir cada una de esas metas y hacerles el seguimiento. Para ello, en la descripción tienes un link de una plantilla de Notion que en principio no vas a poder editar, pero puedes darle duplicar y puedes usarla y modificarla a tu antojo en tu espacio de trabajo, en tu cuenta personal de Notion. Entonces, sin nada más que decir, comencemos con el tutorial de cómo crear ese sistema para que cumplas tus metas en este 2025. Bueno, aquí ya estamos en Notion. En el primer apartado que tenemos es el de metas. Tenemos que escribir donde dice nombre, y mejor dicho, más que escribir, es transcribir la meta que escribimos de manera física en la libreta, que por ejemplo en mi caso es aumentar 5 kilogramos de masa muscular. Clasificar esa meta en distintos aspectos. Aquí te dejo algunos predeterminados, que son por ejemplo físico, conocimiento, dinero, mentalidad, relaciones o familia, pero tú puedes escribir alguno que tengas independientemente de los que están aquí. Uno que se adapte más a la meta que tienes o al objetivo que deseas cumplir. Por ejemplo, en este caso, digamos que la comunicación es un aspecto importantísimo. Entonces podrías escribir comunicación y automáticamente queda agregado. Tú seleccionas y ya. Lo tercero que tienes que hacer en cada una de las metas en este apartado es ver el tiempo. Ya te dije que puedes tener 2 meses para cumplirla, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Pero independientemente de los meses, tienes que elegir el periodo de tiempo del año en que tú deseas cumplir esa meta. Por ejemplo, esta meta la quiero cumplir en el primer trimestre del año, una meta de 3 meses, del 1 de enero hasta el 1 de abril. En el 1 de abril hasta el 1 de junio, segundo trimestre del año, cambiamos de meta. Entonces, con respecto a esto, tienes que simplemente jerarquizar las metas. Jerarquizar cuál va primero, cuál quiero cumplir primero y cuál quiero cumplir al final del año. Esto es, independientemente de las metas que tengas, tienes que ver cuál quieres cumplir primero y cuál quieres cumplir después. Pasando al segundo apartado, va a depender mucho de la meta en que estés abordando en ese periodo de tiempo. Aquí tienes que preguntarte qué hábitos tiene la persona en la que me quiero llegar a convertir y qué hábitos tengo que hacer, qué hábitos tengo que tener para cumplir esta meta. En este caso, digamos que estamos para la primer meta. Yo elegí 4 hábitos sencillos: entrenamiento,
7 a 9 horas de sueño, superávit calórico e hidratación. Entonces aquí tenemos como una checklist en donde vamos a poder ir seleccionando los días en los que vamos completando los hábitos que tenemos, y también tenemos dos secciones muy importantes, la de recuento y la de propuesto. Recuento es al finalizar la semana, el domingo llega ese día y tú dices, ¿cómo me fue? Tú dices, bueno, cumplí en este caso 5 y pones el número 5. Cumplí 5, entrené 5 veces, y la propuesta es que los hábitos se tienen que seguir dependiendo del tipo de meta. Por ejemplo, para entrenar, para ganar 5 kilogramos de masa muscular, no es necesario entrenar todos los días. O al menos a mi consideración, con todo el conocimiento que tengo, pienso que no tengo que entrenar más de 4 veces a la semana. Pero puedo entrenar 5 o incluso puedo entrenar 6. Digamos que este número es para comparar lo propuesto al recuento, que en realidad es lo que obtuvimos al finalizar la semana. Hasta este momento y en este punto ya tendríamos creado el sistema que nos permite tanto revisar nuestros hábitos como plantear nuestras metas y seguirlas de una forma adecuada a lo largo del tiempo, a lo largo del periodo de 3 meses, 4 meses, 5 meses incluso. Pero yo tengo en cuenta que cada uno de ustedes está realizando estas metas externamente a sus responsabilidades. Es decir, todos tenemos 2 cosas que hacer en la vida: o estudiar o trabajar, o incluso las 2 al mismo tiempo, y de manera simultánea estamos desarrollando otros proyectos, otras metas, como lo es en este caso. Para comenzar y para tener un 2025 lleno de prosperidad, para que sea un año memorable e inolvidable para ti, tienes que organizarte y tienes que tener en cuenta mucho el tiempo que le dedicas a cada una de las cosas. Por ende, que en la plantilla, que en otras secciones que considero pertinentes para tu organización en el estudio y en el trabajo. La primera de estas secciones es la lista de pendientes. Todos tenemos a lo largo del periodo laboral, a lo largo del semestre de estudios, tenemos ciertas entregas, ciertos trabajos que tenemos que en una fecha tener listo, tener preparado. Una cosa que me gusta mucho es visualizar cuánto tiempo me queda y en el calendario específicamente cuánto tiempo tengo destinado para esa tarea. Por ende, que tengamos la lista de pendientes. En este apartado de pendientes tenemos varias visualizaciones. Como lo ves aquí arriba, tenemos 3 visualizaciones. La primera y la más estética, pero como no hay datos, pues no tenemos ninguna meta, no tenemos ninguna entrega, no tenemos ninguna fecha especial, digámoslo así, para que el sistema procese esa información y la grafique aquí. Por ende, vamos a irnos a la vista de calendario, que es una de las que más me gusta personalmente. Tenemos aquí todo el calendario. Imaginemos que tenemos un evento el 27. Cuando le damos a añadir para un nuevo evento, podemos elegir, tenemos que entregar proyecto. Y lo importante es que clasifiquemos el proyecto. Aquí te dejé predispuestas 2 opciones. El estado de realizado, ya terminé ese proceso, ya terminé ese proyecto, o el estado de en proceso. Simplemente lo puse en el calendario. Entregar proyecto. Y digamos que el 26 tenemos grabar video. Lo importante es que vayamos clasificando cada uno de estos pendientes. A medida que vamos ejecutando cada una de las pequeñas tareas, porque descomponemos estas grandes tareas, por ejemplo, grabar el video en composición de guión, miniatura y muchas cosas más, vamos anotando cada una de ellas y vamos diciendo, bueno, el estado es en proceso. Lo importante es esta tercera visualización, la de board. Entonces, cuando añadimos esta visualización, nos sale muy fácil las tareas que tenemos en proceso, o sea, los pendientes y las cosas que aún no hemos hecho. Esos aspectos, cuando los hayamos terminado, los podemos pasar literalmente deslizando a la pantalla de realizado, como lo acabo de hacer en este momento. Y cuando nos devolvemos a la primera pestaña, la de Chart, nos damos cuenta que hay un total, digamos, de pendientes de 2. Los 2 que acabaste de ver, que creé junto a ti. Tenemos uno en proceso y uno realizado. Esta vista te va a servir mucho para organizarte, para saber, digamos, como motivación, cuántas
cuántas pendientes, cuántas cosas he resuelto a lo largo de mi día, a lo largo del tiempo y cuántas me faltan. El calendario te sirve para ver las fechas, te sirve para simplemente saber cuánto tiempo te queda y la board te sirve para mover fácilmente y cambiar las clasificaciones distintas de en proceso a realizado. Entonces, digamos que usualmente yo lo dejo en chart porque se ve más bonito y porque me puedo organizar mejor. Ahora bien, una de las cosas que yo te recomiendo, independientemente de tus metas, independientemente de tus responsabilidades, es la adquisición de conocimiento. Siempre tienes que aspirar un punto más. Aún así no estés en la vida académica, siempre tienes que expandir el conocimiento, ya sea por medio de aprehensión del lenguaje o consolidación de habilidades nuevas. Y una de las formas que me encanta para adquirir conocimiento son los libros. Y considero que el hábito de la lectura es el más importante que debe haber en toda tu vida. Por ende, que realicé esta tabla, que realicé esta clasificación para que puedas organizar los libros que quieres leer a lo largo de este año. En la primera sección, que es la de nombre, vas a anotar simplemente el nombre de los libros. Estos son los libros, algunos que ya tengo en este momento y que no me he leído. Digamos que el Leviatán estaría en proceso, El Señor de los Anillos 2 estaría en proceso y el resto si no los he comenzado. Hay varias secciones aquí, la de nombre, autor, género y estado. El estado más o menos puedes ver que es no leído, en proceso o leído, y el género, aquí te dejé varios predeterminados que son los míos personales, pero si tú tienes otros, los puedes agregar tal como lo hicimos en la parte de metas. Por ejemplo, aquí tengo filosofía, cultura, desarrollo personal, fantasía, filosofía y ciencia, pero digamos que tú tienes gustos más artísticos. Entonces, soy un ignorante con respecto a los libros de arte, pero podemos escribir arte, digamos que tienes un libro de arte y nada, le damos clic y ya nos queda en la pestaña de arte. Sin embargo, pues Leviatán de filosofía. Una de las cosas por las que creé esta lista es porque muchas veces cuando leemos en 2 meses, en 1 año, en 2 años, yo me doy cuenta que se nos olvidan cosas. Es normal porque tu memoria, si no refrescas esa misma información, se te olvida porque no la utiliza, porque no le encontramos utilidad. Ya tengo muchos videos en mi canal sobre esto si quieres profundizar más en ello. Pero con respecto a los libros, por ejemplo, de fantasía o de ciencia ficción, es muy fácil que no se nos olvide y simplemente lo recordamos por medio de imágenes. O incluso si se nos olvida en general lo que leímos hace, 5 años, 10 años, un libro de fantasía que leímos, pues lo podemos volver a releer y no es tan importante recordar ese tipo de conocimiento. El problema es cuando, digamos, olvidamos las lecciones más importantes de un libro de filosofía, de cultura, de ciencia, de desarrollo personal, porque lo leemos con un propósito, aprender y adquirir nuevos conocimientos. Si se nos olvidan, pues no hemos adquirido nada. Por ende, que yo realicé esta visualización, que es la visualización de galería. La visualización de galería te permite ver todos los libros y a medida que vas leyendo, vas anotando los conocimientos que tienes de esos libros y lo que consideras más importante. Por ejemplo, yo hice el Leviatán, digamos que no lo hice, sino te dejé aquí lo más importante a resaltar para mí, que son los conceptos o aprendizajes del libro. Aquí puedes anotar lo que a tu consideración es lo más relevante, la información que 2 años después quisieras recordar, simplemente mediante la visualización y no la lectura otra vez, la relectura del libro, porque muchas veces no tenemos todo ese tiempo. Bueno, aquí tienes los conocimientos esenciales y un juicio de valor. Este juicio de valor en general lo puedes hacer de todos los libros, fantasía, ciencia ficción y todos los que te acabé de mencionar. Y es simplemente decir qué me pareció. El final me gustó, no me gustó, podría mejorar esto, lo recomendaría a otra persona. El juicio de valor es la construcción e interpretación de lo que dice el libro. Lo que te gustó, lo que no te gustó y muchas cosas que a tu consideración, digamos que pudiste y que te dejaron al finalizar esa lectura. Hasta aquí está esta plantilla. Considero que puedes sacarle gran provecho y muchas de las plantillas que he visto en Notion, que son completas, que te enseñan cómo usarla,
Yo no sé por qué las ponen de pago, pero esta es totalmente gratis. Si no la puedes descargar, déjame en los comentarios. Hey Jaime, no la puedo descargar. Hey, no la puedo descargar. Puedes mandarme otra vez el link porque personalmente no he probado de manera correcta y con otras personas si en general si la pueden duplicar y si no tienen problemas al editarla. Si acaso en la sección de comentarios me escribes, con todo gusto te la voy a pasar. Espero que te sirva y espero que este 2025 sea tu año. Pero construye ese proceso, porque muchas veces nos proponemos cosas y al final nos proponemos cómo cumplirlas. Aquí te estoy dando todas las herramientas, todo lo que tienes que hacer para cumplir esas metas, pero está en ti llevarlas a cabo. Y yo creo que si llegaste a esta parte del video, vas a cumplir esas metas con mucho esfuerzo, pero lo vas a hacer. Considero que con este método y con esta plantilla que es totalmente gratis, puedes crear un sistema y un método que te permita cumplir esas metas que estableciste para este 2025 y que te permita hacer de este año un año memorable, un año inolvidable para ti. Sin nada más que decir, sabes que me ayudas muchísimo con un like, comentando, suscribiéndote por supuesto y nos vemos la siguiente semana.